Bien, buenas noches con todos. Vamos a iniciar con la charla del día de hoy. Voy a poner la ponencia. Un momento, por favor. A ver, un momento. Bien, vamos a iniciar con la charla del día de hoy, que va a hablar acerca de los accesos radiales, femorales y cubitales en la coronariografía para el caso de los pacientes que tengan un infarto al miocardio o para pacientes que tengan alguna enfermedad del lado derecho del corazón que tengan que acceder a un cateterismo derecho. En primer lugar, vamos a iniciar con el acceso radial. En primer lugar, debemos conocer la anatomía de las arterias. Tenemos en este caso la arteria subclavia, que recorre a nivel intratorácica, luego va a descender para convertirse en la arteria axilar a nivel de, valga la redundancia, la referencia anatómica de la axila, va a descender a nivel del brazo para convertirse en la arteria braquial, que va a descender medial al brazo y a nivel del codo se va a bifurcar en arteria radial y arteria cubital, para así descender a la mano y formar el arco palmar profundo y el arco palmar superficial. ¿Cuáles son las principales ventajas del acceso radial? Limitar las principales complicaciones vasculares, como por ejemplo sangrados o dolor postoperatorio. Tenemos que tener en cuenta también que la mano presenta una doble aporte arterial, como ya lo hemos mencionado, a través de la arteria radial y cubital. Y no es necesario el reposo en cama después de la intervención porque la recuperación es bastante rápida. Como podemos observar acá, nuevamente, tenemos doble irrigación, el acceso radial y el acceso cubital. ¿Cómo evaluamos esta doble irrigación arterial antes de realizar el procedimiento? Siempre debe hacerse. Vamos a hacer una presión tanto a nivel radial y cubital, pidiéndole al paciente que mantenga el puño cerrado. Luego de un momento, pedimos al paciente que abra la mano y vamos a observar la palidez en ambos lados de la mano. Luego vamos a proceder a descomprimir la arteria cubital y vamos a observar cómo la palidez que se ha dado en toda la mano va a ir disminuyendo y va a comenzar a aumentar la irrigación y se ve un poco más rubicundo en el lado de la arteria cubital, ¿no? En el lado de su irrigación. Entonces, si observamos esta irrigación que se va a dar luego de la descompresión, es un test de Allen positivo. Eso quiere decir que la doble irrigación de la mano es adecuada. Luego tenemos el test de Barbour. El test de Barbour es muy similar al anterior, solamente que se evalúa la onda de pulso colocando un pulsioxímetro a nivel del dedo pulgar en la mano. De forma similar que el anterior, se hace una compresión a nivel radial y cubital y posteriormente se descomprime a nivel cubital. Vamos a observar cómo la irrigación de la mano se va a recuperar a costa de la arteria cubital que ha sido descomprimida. Vamos a tener 4 patrones. El patrón A, vamos a tener una onda de pulso que luego de la descompresión continúa de la misma forma, ¿no? Con la misma morfología. Y luego de los 2 minutos continúa de igual manera con la misma morfología. Tenemos el patrón B, que luego de la descompresión al inicio va a tener una onda de pulso un poco más menguada. Y luego de los 2 minutos la onda de pulso se va a recuperar. Tenemos el tipo C, donde la onda de pulso está totalmente abolida luego de descompresión y luego de los 2 minutos se recupera pero un poco más menguada. Estos 3 primeros patrones pueden ir a un acceso radial. Sin embargo, el patrón D, en donde la onda de pulso queda totalmente abolida luego de la descompresión, es un patrón que no puede ir es una contraindicación para ir a un acceso radial. Luego también podemos hacer una ecografía a distintos niveles de la mano para poder observar algunas anomalías anatómicas de la misma. Por ejemplo, tenemos arterias radiales que tienen loops, tenemos arterias radiales tortuosas o que la bifurcación en radial y cubital se da más arriba a nivel del hombro. ¿Cómo realizarlo? Brazo inmovilizado, palma supina, muñeca hiperextendida. Ubicamos los reparos anatómicos, ubicamos nuestra apófisis estiloides 1 a 2 centímetros por debajo, colocamos anestesia local, introducimos nuestro Avocat con un ángulo de 45 grados. Comenzamos a introducir el Avocat. Cuando observemos un retorno de sangre, hacemos la técnica de transfixiante, es decir, atravesamos la arteria. Luego de ello procedemos a retirar la aguja y nos quedamos solo con el plástico del Avocat. Procedemos a retirar el Avocat lentamente hasta que observemos un flujo arterial bastante fuerte, ¿no? Un chorro arterial. Y luego de ello vamos a proceder a introducir la guía.
Luego, finalmente, procedemos a introducir, sacamos el plástico del Avocat, introducimos el dilatador y luego el introductor y procedemos a hacer el procedimiento. Es básicamente lo que les he mencionado. Tenemos otra variante del acceso radial, que es el acceso radial distal, ¿no? Que se hace a nivel de la tabaquera anatómica. Este acceso radial distal tiene mucho menos complicaciones, es más accesible y menos doloroso, ¿no? Ya que a este nivel pasa la arteria radial en su porción distal, también se puede acceder, ¿no? Es menos tortuosa, menos hemostasia, menos complicaciones y una recuperación más rápida. Luego de ello, debemos conocer que debemos aplicar, luego de colocar el introductor, un cóctel que va a constar de anticoagulantes y vasodilatadores, que nos van a ayudar a prevenir el espasmo radial debido a todo el procedimiento cruento que estamos haciendo al punzar la arteria. Este cóctel radial va a ir diluido en sangre o solución salina y va a constar principalmente del verapamilo, que es el dilatador, nitroglicerina unido a heparina no fraccionada, ¿no? Observamos acá una imagen de una angiografía donde observamos una arteria previo a la colocación del vasodilatador y posterior a la colocación del vasodilatador. Observamos cómo el diámetro de la arteria va aumentando. Acá tenemos un estudio que se hizo con pacientes que habían tenido un infarto del miocardio. A esos pacientes se les llevó una coronariografía para un acceso radial. En un grupo de pacientes se colocó el cóctel con verapamilo y en el otro grupo de pacientes se colocó solamente placebo. ¿Qué es lo que buscó estudiar este estudio? El endpoint primario fue la tasa de conversiones de los sitios de acceso, es decir, no se logró canular de la arteria radial y se procedió a cambiar de acceso, ya sea femoral o braquial. Entonces, en caso de que se cambie de acceso, se denominaba como rompimiento de código, ¿no? Y se producía hacer una conversión primaria. Si luego no se podía canalizar la arteria con este segundo intento, nuevamente era un segundo rompimiento de código y se procedería a hacer una conversión secundaria. ¿Qué fue lo que se obtuvo? Básicamente resultados comparables en las tasas de conversiones en los sitios de acceso, las rupturas de código, el tiempo de procedimiento, volumen de contraste y el dolor es básicamente comparable en tanto el grupo placebo como el grupo verapamilo. ¿Qué fue lo que concluyó? La utilidad de los vasodilatadores fue cuestionada, ¿no? Ya que no se encontró diferencias con el grupo placebo en el que no se utilizó el vasodilatador. Entonces, se concluyó también que el verapamilo era más o menos comparable al placebo en el acceso radial por operadores experimentados, es decir, que canulaban la arteria a la primera punción. Sin embargo, este estudio lo que no evaluó fue el espasmo radial en sí, que es lo que actualmente sabemos que es lo que previene el cóctel vasodilatador principalmente. Tenemos también la principal complicación del espasmo radial que llega hasta el 24% y se previene con el cóctel vasodilatador y con una adecuada compresión. El espasmo radial principalmente se da en mujeres jóvenes, delgadas, con un diámetro pequeño de la arteria radial, introductores muy largos y que se hacen muchos intentos de punción en la arteria radial. Se manifiesta principalmente con dolor persistente en el brazo, mucha manipulación y dolor en la manipulación del catéter, dolor al retirar el introductor, dificultad a manipular el catéter debido a que está atrapado por el vasoespasmo de la arteria y mucha resistencia al retirar el introductor. Este es otro estudio que trató de evaluar en pacientes infartados que habían sido sometidos a una coronariografía por acceso radial, cuáles eran las características tanto del paciente como del procedimiento relacionados o que favorecían a la aparición del espasmo radial. ¿Qué fue lo que se encontró? Apareció en un 20% de la población y se halló que la anatomía anómala de la arteria radial, es decir, tortuosas o con una bifurcación anómala, o mayor empleo de catéteres, un procedimiento más cruento, más dolor a la canulación radial y el uso de un vasodilatador denominado fentolamina fueron las principales características que favorecieron a la aparición de un vasoespasmo radial. Básicamente lo mismo. Y luego pasamos al acceso femoral. Tenemos que tener precauciones en estos accesos debido a que los vasos son de mayor calibre. Tenemos que tener cuidado cuando el INR está por encima de 2.5, precaución, por encima de 3, contraindicado. Y tener cuidado con los pacientes que reciben anticoagulantes, inhibidores del factor 10 o, por ejemplo, warfarina. El acceso femoral debemos tener en cuenta los puntos de referencia. Tenemos el ligamento inguinal, la arteria femoral, que va a pasar por debajo del ligamento inguinal y se va a dividir en arteria femoral profunda y superficial. ¿Dónde es que debe hacerse la punción? Idealmente, te recomiendan hacerla
1 a 2 centímetros debajo del ligamento inguinal, donde uno palpe la pulsación de la arteria radial. Otro punto anatómico al cual podemos tener en cuenta es más o menos a nivel del punto medio de la cabeza femoral. ¿Y cómo vamos a poder verlo? Mediante las imágenes angiográficas, ¿no? Que son muy importantes en este acceso, debido a que los vasos tengan gran calibre. Si son mal punzados, pueden predisponer a una hemorragia importante. Entonces, acá tenemos imágenes angiográficas. De igual manera, el primer reparo anatómico, 2 a 3 centímetros debajo del ligamento inguinal, donde uno palpe la pulsación de la arteria. Y el otro reparo anatómico más o menos a nivel del punto medio de la cabeza femoral, tal cual se observa acá. Acá tenemos de igual manera, acá se establecen dos puntos de referencia, tanto superior como inferior, que se ven con las líneas rojas. El superior más o menos se define cuando la arteria femoral común da su rama epigástrica inferior. Y el punto de referencia inferior cuando se bifurca en superficial y profunda. Y más o menos la línea amarilla nos indica el otro reparo, que es el punto medio de la cabeza femoral. La principal complicación, como es de esperarse, el hematoma, como se previene como una adecuada compresión. Y finalmente el acceso braquial. De nuevo, tenemos las referencias anatómicas, la arteria humeral que desciende a través del brazo, llega a nivel del codo y se divide en radial y cubital. También tenemos que tener en cuenta que junto a la arteria humeral, antes de bifurcarse, se encuentra el tendón de los bíceps, ¿no? Que también tenemos que tenerlo en cuenta. Aparte de ello, tenemos acá el epitrócleo y también tenemos el epicóndilo, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los reparos anatómicos? Tenemos que hacerlo a nivel de la bifurcación de la arteria humeral, que más o menos se corresponde con el pliegue anticubital, 2 a 3 centímetros por encima, y a nivel hacerlo más medial, ¿no? Te recomiendan también hacerlo medial debido a que la cercanía al tendón de los bíceps, ¿no? Para evitar lesionarlo. ¿Por qué no se recomienda hacerlo por encima? Porque por encima la arteria se hace más interna, entonces es más difícil punzarla. ¿Y por qué no más debajo? Porque más debajo la arteria se bifurca, entonces también va a ser dificultoso punzarla. Se debe pinchar en un ángulo de 60 grados entre la aguja y la piel, lo mismo 2 a 3 centímetros por encima del pliegue anticubital, ¿no? Está indicado en enfermedad vascular periférica severa de la mano, cateterismos urgentes donde tengamos que hacer un acceso muy rápido, pacientes con alteraciones de la arteria radial o enfermedades periféricas de la mano, y cuando necesitamos catéteres mayores, ¿no? 7 French o mucho más tamaño, ¿no? Está contraindicado en ausencia del pulso braquial, fístulas arteriovenosas, infecciones, enfermedades vasculares de la arteria subclavia axilar o incapacidad del paciente para extender el brazo. Complicaciones principales, los hematomas y las fístulas arteriovenosas. De igual manera, se previene haciendo una compresión adecuada. Conclusiones. El primer acceso para una coronariografía siempre debe ser el radial, debido a que presenta menos complicaciones. La principal complicación va a ser el espasmo coronario y debe prevenirse con el cóctel vasodilatador y una compresión adecuada. Y se debe hacer los test para hacer la comprobación de la doble irrigación arterial adecuada de la mano previo al procedimiento, principalmente el test de Allen. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Las voy a ir leyendo a través del chat interno. Tenemos una pregunta del doctor Ramón, que me consulta acerca de la auscultación para hacer cualquier tipo de punción en cualquiera de los accesos presentados. Lo que te dice la literatura es que siempre debemos hacer una auscultación, debido a que si escuchamos algún soplo, por ejemplo, podemos estar sospechando en alguna enfermedad arterial de ese lado, ¿no? Entonces, eso podría contraindicar hacer la punción en ese lado o en ese acceso, ¿no? Y deberíamos cambiar de acceso, ¿no? Siempre es importante hacer un correcto examen físico, incluyendo la auscultación, es verdad. A ver, ¿alguna otra pregunta? Acá tenemos el doctor Denegri, que me consulta acerca del estudio Matrix, ¿no? Claro que sí. El estudio Matrix es un estudio importante que hizo una comparación entre los accesos radiales y femorales, que son los más utilizados. ¿Qué fue lo que hizo? Trató de comparar cuál es el que presentaba menos complicaciones. Como lo hemos mencionado y como es de esperarse, el acceso radial es el que presenta menos complicaciones, ya sea tanto hemorragia como en el dolor. Eso fue lo que se demostró en el estudio. Si bien no se encontró una diferencia en la mortalidad, sí se encontró una diferencia en las complicaciones del procedimiento, principalmente en la hemorragia. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bien, si no hay alguna otra pregunta,
Les agradezco su presencia y su atención y será para hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta luego.